O sea, para sostener eso, para creer que en el Antiguo Testamento aparece en sombra el Evangelio de Cristo, no se necesita ser sola escritura. Yo no soy sola escritura y creo eso. Un momento aquí, antes de seguir, ¿no? Ahí, aquí Analia, ¿no? Que dice, desde mi humilde mirada, algo me llama la atención. Los católicos dedican más tiempo a defender su religión que a transmitir a Cristo. Bueno, hermana querida, yo te diría que básicamente las dos cosas se identifican. Porque religión, en definitiva, ¿qué es? ¿No? Bueno, para empezar, podríamos decir desde una perspectiva filosófica que se trata de una virtud propia de la naturaleza del hombre, por la cual el hombre, el individuo, ¿no? La persona, se religa con Dios, o sea, se vuelve a ligar, vuelve a haber un vínculo, una relación con Él. Entonces, por medio de la religión, el hombre puede llegar a Dios y puede llegar a tener paz con Dios. Y dado que esto se puede hacer únicamente por medio del Señor Jesucristo, entonces, pues, defender la propia religión es idéntico a transmitir a Cristo. Esto es lo que verdaderamente, digamos, esto sí significaría. Ahora, si tú con religión quieres apuntar más bien a este, digamos, y esto, por cierto, fíjense, ¿no? Esto sería precisamente lo implícito, ¿no? En una afirmación, un poco por lo que estábamos hablando ahora. Bueno, pero, como decía, si pero por religión se quiere pensar simplemente esta definición que se da en la actualidad, que es muy, que no quiere decir mucho en realidad, quiere decir poco y nada, ¿no? De que simplemente religión es un conjunto de, digamos, de liturgias, no de liturgias, perdón, un conjunto de rituales y de creencias que puede tener un conjunto de personas. Entonces, claro, en este caso sí, uno diría, bueno, hay un problema, ¿no? Porque si tú quieres solamente transmitir tus rituales y tus creencias, pero es que aún así terminaríamos, digamos, en la misma, digamos, al menos parecido, en una conclusión parecida, porque si mi creencia es Jesucristo salva, ¿no? Y es necesaria tal salvación, porque por nosotros mismos no podemos lograr tal cosa, pues entonces también sería en realidad una identificación el compartir o defender la propia religión con el decir que tenemos que transmitir a Cristo. Porque yo no puedo defender mi tradición sin al mismo tiempo transmitir a Cristo. Ahora, no hay que olvidarse que ni siquiera para ti como protestante, la única creencia es Jesucristo, es la cristología. Tú necesitas también tener en cuenta la paterología, que es la doctrina sobre Dios Padre, la neumatología, que es la doctrina sobre Dios Espíritu Santo. Necesitas tener en cuenta la bibliología, que es la doctrina sobre la Sagrada Escritura. Necesitas tener en cuenta no sé, la amartiología, la soteriología, que son las doctrinas sobre el pecado y sobre la salvación. Necesitas tener en cuenta un montón de otras cosas, porque el cristianismo, obviamente, por ser cristianismo, debe tener a Jesús como núcleo, como corazón digamos, del sistema de creencias de la cosmovisión. Sin embargo, no es únicamente Jesús, sino que es Jesús con relación a esto, esto, esto y aquello. Y esto es lo que se tiene que hacer cuando alguien verdaderamente quiere defender a Jesucristo. Porque si no, hombre, incluso los apóstoles habrían tenido un serio problema, porque ellos defendieron su religión, que por cierto es incluso un mandato para el cristiano, ¿no? No sé si tenemos que olvidarnos de aquella de Primera de Pedro 3:15, donde precisamente se nos dice que nosotros debemos defender o dar razón de nuestra fe, de nuestras creencias con humildad, con respeto, con mansedumbre, pero que debemos hacerlo. O sea, ese es un mandato para nosotros como cristianos, el hacer apologética también, ¿no? Bueno, en fin, los apóstoles mismos no es que hablaban únicamente de Jesucristo, no es que solamente decían, no, porque Jesucristo se hizo hombre, tomó carne, creció, luego empezó su ministerio y luego
murió en la cruz y luego resucitó el tercer día y luego ascendió a los cielos y luego vendrá por segunda vez. Todo esto sí lo decían, pero no decían únicamente esto, sino que decían un montón de otras cosas. Hablaban sobre el Padre, sobre el Espíritu Santo, sobre la Iglesia, el modo en el que tiene que estar constituida, qué es la Iglesia, cuál es su misión y un largo etcétera. Entonces, pues sería un poco un problema, digamos, el querer transmitir en el sentido en el que a mí me da la impresión de que tú estás queriendo decir, capaz que a lo mejor me equivoco, si es así, déjamelo aquí en los comentarios, déjamelo saber, pero me parece que sería un error querer decir, bueno, transmite solo a Cristo y no defiendas tu religión.